una opción para poder sustraerse de los fenómenos de violencia. Nosotros en total entrevistamos a 45 personas con discapacidad, 38 de ellas adultas que estaban sufriendo violencia de distintas formas, desde el confinamiento físico en porquerizas, ¿no? O en cuartos cerrados, hasta pues violencia física, violencia sexual, violencia psicológica y bueno, insultos cotidianos, ¿no? Por el hecho de tener una discapacidad. Y nos concentramos básicamente en 4 estados de México, justamente teniendo como la idea de tener una representación de las distintas regiones y seleccionando aquellos que tienen pues altos índices de violencia de acuerdo con información que se reporta en distintos instrumentos estadísticos que los que cuenta México. Así pues, decidimos llevar a cabo este informe, esta investigación en la Ciudad de México, en el estado de Nuevo León, en el estado de Jalisco y en Oaxaca. Nosotros lo que documentamos fue que la violencia familiar cometida en contra de personas con discapacidad, pues viene pues de los padres de personas con discapacidad, también de los abuelos y abuelas, de tíos y tías, ¿no? Y algunos miembros también de la familia extendida, ¿no? Porque hay una política general que en México se tiene respecto de siempre poner el énfasis en el apoyo que da la familia a las personas con discapacidad y muchas veces aquellas que no tienen ninguna otra forma de sostén propio, pues terminan con miembros de su familia extendida que también pueden resultar como personas que abusen de ellas por ya sea negligencia, descuido u omisiones que realizan, ¿no? A la hora de estar proporcionando estos apoyos. Ahora, sabemos que el derecho internacional de los derechos humanos, como sabemos, México es Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el tratado internacional que justamente establece los principales derechos que tienen las personas con discapacidad. Y estos estándares internacionales obligan al país a asegurar que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad, entre otras cosas, proveyendo, por ejemplo, el acceso a asistencia personal y a otros servicios que puedan estar disponibles para las personas con discapacidad en la comunidad, ¿no? Políticas que son necesarias justo para que las personas puedan vivir de forma independiente. Vivir de forma independiente no significa vivir solo, ¿no? Eso es una confusión que en general se tiene, sino el corazón de la obligación de vivir de forma independiente, pues se traduce fundamentalmente en la posibilidad de tener un control sobre la propia vida, en la posibilidad de tomar las decisiones sobre con quién, cómo y dónde vivir y no estar obligado a depender de o bien la familia o bien verse forzado a pues estar en una institución, ¿no? Es así que a pesar de las obligaciones que existen por parte de México de proveer los servicios para una vida independiente, pues el eje central de toda la política nacional se centra en colocar esta responsabilidad en las familias de personas con discapacidad. Y esto es lo que nosotros estimamos coloca a las personas con discapacidad en una situación de riesgo incrementado de ser víctimas de violencia y otros tipos de abuso, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vemos la legislación civil de los 4 estados en los que hicimos la investigación, pero eso no descarta que puedan existir otros muchos más, se establece que la obligación de dar apoyo a las personas con discapacidad recae fundamentalmente en sus familias, ¿no? Incluso algunos códigos civiles hablan pues desde el 4º grado, ¿no? De parentesco con una persona que podría llegar justo a los primos, primas, tíos, tías de la persona con discapacidad. Y algunos estados han optado por incluso tipificar como delito no dar apoyo a una persona con discapacidad. Claro que
la responsabilidad, de acuerdo con el derecho internacional, para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente, pues recae en el propio Estado. Y colocar esta responsabilidad en las familias, sobre todo de las personas con discapacidad adultas, pues no está ajustado a los estándares internacionales de derechos humanos, y lo que genera es, en muchas ocasiones, que las familias sufran una sobrecarga en sus responsabilidades que trae como consecuencia, pues, que lleguen a cometer abusos tal vez no intencionales, tal vez no con el propósito específico de dañar a la persona, pero que termina traduciéndose esta actividad pues en una forma de afectación a la persona y en una forma de violencia. Ahora, como saben ustedes, a partir de la entrada del gobierno que actualmente gobierna México, el gobierno federal, pues la principal política del gobierno es dar apoyo a las personas con discapacidad mediante las pensiones por discapacidad, que de acuerdo con las reglas de operación que fueron revisadas en febrero de 2020, pues ya se actualizó el monto de la pensión para hacer un total de 2,620 pesos mensuales. La principal política del gobierno federal es pues precisamente dar esta pensión. De inicio se puso una meta inicial de 1,000,000 de personas con discapacidad, cubrir a 1,000,000 de personas con discapacidad de las aproximadamente 7,8 millones de personas con discapacidad que vivimos en México. Y esta pensión, si bien es necesaria, pues resulta insuficiente para poder dar cuenta o poder satisfacer pues todos los requerimientos que tiene una persona con discapacidad, y además de los costos suplementarios que se derivan de tener una discapacidad. Porque estos 2,620 pesos bimestrales, ¿no? 1,310 mensuales, 43 pesos con 60 centavos diarios, pues son insuficientes para pagar por alimentación básica, renta, el pago de servicios básicos como la electricidad, el gas, ¿no? Y todas las situaciones básicas que tiene que cubrir una persona, además de los costos suplementarios que tenemos las personas con discapacidad por el hecho de tener una discapacidad, ¿no? Por ejemplo, los aparatos de movilidad, ¿no? Las llamadas ayudas técnicas y otros servicios de accesibilidad que se pudieran llegar a requerir, ¿no? Por ejemplo, el transporte, al no ser accesible, pues genera para las personas con discapacidad, pues costos suplementarios en caso de que tengan que ir a trabajar o a la escuela, ¿no? Si tiene uno que tomar para poder llegar a tiempo, pues taxis o servicios de taxis, o tener un vehículo particular, lo cual pues es, insisto, claramente un problema a la hora en que se cuenta con una cantidad tan precaria. Ahora, pensión pues solamente alcanza actualmente a aproximadamente 830,000 personas. Todavía está en proceso de implementación. Y lo que nosotros vimos en la investigación que hicimos en los 4 estados es que al entrar en vigor la pensión federal, pues dejaron de estar en vigor las pensiones estatales. Los estados decidieron descontinuar la pensión que estaban proporcionando a las personas con discapacidad porque justamente solamente la pensión federal estaría activa. Algunos sí decidieron permanecer por lo menos hasta mayo pasado, con la pensión por discapacidad. Es el caso de Jalisco, que proporcionaba una pensión específica suplementaria a a la pensión federal. Pero en pláticas que tuvimos con la Secretaría de Bienestar, nos dijeron que ellos estaban tratando de que no se derogaran estas pensiones y que tal vez los estados cubrieran a poblaciones que no estuviesen cubiertas por la pensión federal, como es el caso, claro, de aquellos que, porque de acuerdo con las reglas de operación de la pensión federal, pues solamente aquellas personas que viven, que están de 0 a 29 años
y dando prioridad a niños, o a personas que fuesen de comunidades indígenas o vivieran en poblaciones de altos índices de marginalidad o de violencia, pues serían elegibles para recibir la pensión por discapacidad. Entonces, claro, eso deja todavía un buen número de personas que no entran dentro de esta categorización que hacen las reglas de operación y que sería necesario también cubrir, ¿no? Recordemos que de acuerdo con el último informe del Coneval, ¿no? Cerca de casi la mitad de las personas con discapacidad que viven en México viven en una situación de pobreza. Entonces, al ser la pensión la única política general para apoyar a las personas con discapacidad, pues se deja al descubierto pues otros muchos requerimientos, otros muchos políticas públicas que se tendrían que establecer para poder cubrir a todas las personas con discapacidad. Y eso es algo que pues hasta ahora no se ha hecho, ¿no? Como saben ustedes, desde que está en el gobierno, esta administración, pues no se ha designado, por ejemplo, a el titular del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, que tendría que ser el punto focal justamente para coordinar todas las políticas públicas que tienen que hacerse para beneficiar a las personas con discapacidad y también a tener coordinación con los distintos estados para estos mismos efectos, ¿no? Bueno, esto es algo que nosotros consideramos bien importante y nuestras recomendaciones que hicimos al gobierno, tanto a la Secretaría de Gobernación como al Congreso de la Unión, es sí revisar la necesidad de plantear una política que permita justamente a las personas con discapacidad vivir de una forma independiente, porque encontramos que esto es uno de los factores principales para que las personas con discapacidad sufran situaciones de violencia. Pero también hicimos un análisis de un poco el sistema de justicia, ¿no? Que actualmente está en vigor y cómo protege a las personas con discapacidad. Y para esto hicimos una revisión de la legislación nacional y de los estados por cuanto hace a la protección que da el sistema de justicia a las personas con discapacidad que pueden estar sufriendo violencia, ¿verdad? Y encontramos con que hay pues como dos esquemas que podrían ser utilizados para estos efectos. Primero, la legislación sobre la protección de las mujeres o para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Como saben ustedes, desde 2007 se echó a andar en México el Sistema Nacional para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y existe una ley general específica para estos efectos que contiene pues algunas medidas específicas para poder proteger a las mujeres contra la violencia, ¿verdad? Una de ellas muy importante son las llamadas órdenes de protección. Es decir, cuando alguien, una mujer está sufriendo una situación de violencia, pues la ley en general establece las llamadas medidas de protección, ¿sí? Que son pues esas medidas de emergencia que tienen que ser implementadas para que se haga cesar la violencia de inmediato, ¿no? Haciendo, por ejemplo, que el perpetrador de la violencia pues se retire del domicilio de la víctima, ¿no? Para efecto de que cese la violencia cuanto antes. Nosotros vimos en esta legislación que actualmente está en vigor en México que no hay ninguna armonización con respecto a la situación que tienen las mujeres con discapacidad. Nosotros hicimos una entrevista a 24 mujeres con discapacidad que sufrían violencia y de los 24 casos, solamente en un caso supimos que tuvieran conocimiento de que era posible obtener una orden de protección. Y respecto de ese caso específico, no se pudo implementar ninguna orden de protección porque justamente pues el sistema no es accesible para mujeres con discapacidad. En ese sentido, no hay ajustes que se puedan realizar
para que estas medidas de protección puedan ser accesibles para mujeres con discapacidad que tienen intensas necesidades de apoyo o altas necesidades de apoyo. Entonces, justo cuando lanzamos el informe, pues le pedimos a una de las sobrevivientes de violencia que diera su testimonio, y pues ella señaló justamente que después de que sufrió la agresión, tuvo que regresar a la casa de su ahora ex esposo, ¿no? Y vivir con él, seguir conviviendo con él por falta de ninguna alternativa de poder estar en algún otro lado, ¿verdad? Entonces, el sistema de refugios, ¿no? De México tendría que tener ajustes específicos para permitir que, por ejemplo, mujeres con discapacidad pues pudieran tener acceso a estas medidas, ¿no? Y que tuvieran servicios personales o bien otro tipo de formas de accesibilidad, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual, pues también la posibilidad de contar con orientaciones, ¿no? Respecto de la información que está siendo prevista y las posibilidades que tienen, ¿verdad? Y en ese sentido, pues vemos que el sistema, la legislación específica para combatir la violencia contra las mujeres en México no considera a las mujeres con discapacidad. Y ahora, el informe no se limitó a mujeres con discapacidad, sino lo ampliamos justamente por el vacío que existe en el orden jurídico mexicano, también a los hombres. Respecto de hombres, también encontramos un buen número de hombres con discapacidad, 14, que estaban sufriendo distintas formas de violencia, ¿no? Y en el caso de hombres, pues no existen refugios, por ejemplo, para implementar órdenes de protección en su beneficio. Si bien para el caso de mujeres sabemos que hay muchas dificultades para sostener los refugios, existen estos espacios, ¿no? Para mujeres, pero para hombres no existen refugios que ellos pudieran utilizar para sustraerse de las situaciones de violencia. Entonces, en un caso que, por ejemplo, vimos en Jalisco, un joven cerca de los 30 años nos decía, bueno, pues lo que yo he pedido a la directora de la escuela a la que voy, que es el único lugar en el que puedo yo salir, ¿no? de mi casa, pues le he pedido a ver si me encuentra un lugar en una institución para personas con discapacidad, porque he venido sufriendo violencia desde que soy niño y no tengo la posibilidad de sustraerme a esta situación. Entonces él refirió una muy delicada situación de violencia psicológica contra él, violencia patrimonial también, no le permitían tener ni siquiera una computadora personal, por ejemplo. Eh, y bueno, pues violencia física desde niño y en ocasiones también siendo adulto, pues él relataba que había sido víctima de este tipo de violencia física sin ninguna posibilidad de sustraerse, de estar atrapado justamente a esta forma y a esta situación tan delicada. Ahora, por lo que hace al sistema de refugios en México, el que existe para mujeres, existe un manual de atención, un manual para la atención de las mujeres y sus hijas, hijos y adolescentes en el sistema de refugios. Y ahora este manual está actualmente en revisión y tiene una norma específica dirigida a mujeres que tienen una discapacidad que denominamos psicosocial o de condición de salud mental. Y lo que plantea el manual, de una forma que nos parece discriminatoria por motivos de discapacidad, es que en esos casos las mujeres serán canalizadas a hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Y bueno, si alguien quiere un servicio y tiene una discapacidad, pues eso no significa que no pueda acceder al servicio con independencia de la discapacidad que uno tenga, ¿verdad? Entonces, esa es una idea muy medicalizada de cómo funciona el sistema, de cómo funciona la discapacidad, y en ese sentido estamos recomendando que se establezca, ¿no? Ahora, no hay realmente en México, también analizando el sistema jurídico, el sistema legal, no hay políticas y legislación específica que permita adecuadas reparaciones para combatir
violencia familiar, ¿no? Y la implementación de la que actualmente existe, pues tiene muchos lagunas, como he venido refiriendo, ¿no? Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, pues sí incluye previsiones respecto de dar, por ejemplo, ajustes de procedimiento a las personas con discapacidad que lo puedan requerir, ¿no? Por ejemplo, entre estos ajustes de procedimiento podría estar la utilización del lenguaje sencillo para personas con discapacidades intelectuales. Uno estimaría que las personas con discapacidades intelectuales no son objeto de violencia, pero esto es un error, ¿no? Es un estereotipo. Hay personas que sí son violentas contra personas con discapacidades intelectuales, y en las fiscalías en las que nosotros pudimos hacer investigación, por ejemplo, no contaban con los ajustes de procedimiento específicos para que esta población pudiera dar testimonio, ¿no? Por ejemplo, infogramas eh, con dibujos, ¿no? Que pudieran mostrar o que pudieran ayudar a las personas con discapacidad intelectual que estuvieran sufriendo violencia sexual, por ejemplo, a dar, a dar su testimonio en los distintos procedimientos en los que están participando. Las entrevistas que tuvimos con miembros de fiscalías también arrojaron pues un desconocimiento en general de cómo se tendría uno que referir a las personas con discapacidad para permitirlas actuar o participar efectivamente en el proceso, y cómo hacer medidas ajustadas a los requerimientos individuales de las personas para este tipo de procedimientos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, casos en los que personas sordas no pudieron participar adecuadamente en los procedimientos que estaban siendo seguidos. Esto es no solamente en la esfera penal propiamente tal, pero también en la esfera civil. Encontramos como a dos mujeres sordas les fueron retirados sus hijos en procedimientos que ellas no lograron entender, ¿no? Fueron retiradas por parte de sus familiares, ¿no? Existe, por ejemplo, legislación en Nuevo León que prevé la posibilidad de limitar la patria potestad a una persona cuando se estime que esta persona es incapaz de realizar las tareas de ser padre, ¿no? Pues nos encontramos con un caso específico que sí permitió que los padres de una mujer sorda pues le retiraran su bebé por motivo de que consideraban que ella era incapaz de cuidar del niño, ¿verdad? Cuando, como sabemos, las personas con discapacidad pues tienen el derecho a ser padres, ¿no? Y a recibir el apoyo del Estado para que ejerciten esta función, ¿no? En lugar de tener procedimientos que las desempoderen y que les quiten justamente a sus hijos, ¿no? Entonces, esto es una discusión que creo que sí sería importante revisar toda la legislación por lo que hace a la participación de personas con discapacidad en procedimientos, ¿no? De distinto tipo, ¿no? Nos encontramos con que las fiscalías, ¿no? De estos 4 estados son inaccesibles desde el punto de vista físico, ¿no? Es difícil entrar a ellas con una silla de ruedas, por ejemplo, pues no es factible la accesibilidad en el más amplio sentido, que es la accesibilidad en comunicaciones, la utilización de intérpretes de lengua de señas y otros mecanismos, ¿no? Que también sería necesario poder lograr para que fuera efectivo la participación. Ahora, otro de los aspectos que también analizamos en el informe es la falta de información que el Estado mexicano, el gobierno mexicano recopila por cuanto hace a la violencia que sufren personas con discapacidad. Y para esto analizamos 2 encuestas que se realizan periódicamente en México. Una de ellas es la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional de Dinámica en los Hogares, ¿no? Que es la que recopila información contra violencia contra mujeres. Y ahí, curiosamente, no encontramos el dato de violencia
contra mujeres con discapacidad, ¿no? Y estamos justo recomendando que se revise esta encuesta para efecto de contar con información específica sobre este tema. Y otra encuesta que también revisamos es la encuesta nacional de victimización y percepción de la inseguridad, la ENVIPE, que el INEGI maneja cada año, ¿no? Y ahí también encontramos con que no hay información sobre violencia que sufren personas con discapacidad, ¿no? No tienen información desagregada ni de mujeres que han sido víctimas de violencia, ni tampoco de víctimas que hayan tenido discapacidad. Así pues estamos haciendo una solicitud específica para que se incluya esa información en este tema. Nosotros ya tuvimos conversaciones con el INEGI, ahora el presidente del INEGI, el doctor Sataela, nos recibió y nos planteó, sí, su disposición de hacer una revisión de esto, pero por ejemplo, él planteaba que sería muy bueno tener como información longitudinal, es decir, que tuviéramos un registro adecuado de personas con discapacidad que vivimos en México, un adecuado registro nacional de personas con discapacidad, para que se pudiera hacer un seguimiento, ¿no?, a lo largo de toda la vida de los distintos eventos que tiene una persona con discapacidad. Y eso ayudaría mucho a la implementación de distintas políticas públicas, incluido el tema de violencia familiar, ¿no? Por ejemplo, pues yo sabría de inicio, si se tuviera un registro adecuado, ¿no? Pues no sé qué tal persona se llama Carlos Ríos, que tuvo polio, que tuvo una discapacidad física, que sí fue a la escuela, que pudo ir a la universidad, que que hizo, que está casado, que en fin, todos los eventos que ocurren a lo largo de la vida de una persona podrían tenerse datos desagregados y mejor información para el establecimiento de distintas políticas públicas, no solo la que tiene que ver con violencia, pero también la incluida con violencia. Y él pues también manejó, planteó su preocupación de lo atrasado que iba este registro, justo porque no hay titular de CONADIS, ni hay actividad específica de esta organización que pueda dar ayuda, ¿no?, tanto al sector salud como a otras áreas, ¿no?, para ver el tema del Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Ahora, también nos encontramos con que sí hubo otra recomendación que estamos haciendo al gobierno mexicano, es lograr que las escuelas, los establecimientos de salud y otros proveedores de servicio para personas con discapacidad puedan con seguridad y con protección para sí mismas y para las personas con discapacidad, ¿no?, plantear denuncias respecto de violencia que puede estar ocurriendo en contra de personas con discapacidad. Nosotros nos abrieron las puertas muchas escuelas especiales para personas con discapacidad y lo que nos planteaban pues es que nosotros tenemos temor de hacer denuncias porque no sabemos primero si van a lograr proteger a la persona en beneficio de la cual estamos haciendo la denuncia, o si nosotros no nos vamos a meter en un problema, ¿no?, por hacer la denuncia. Y entonces, aunque había indicios de violencia en contra de las personas con discapacidad que acudían a estos centros y escuelas y a los centros de proveedores de servicios, pues no había la seguridad de cómo iba a proceder la denuncia, ¿no? Y así, en ese sentido, pues estamos sí estableciendo la necesidad de que puedan denunciar con mayor certidumbre, ¿no?, lo que está ocurriendo a las personas con discapacidad y cuando haya indicios, ¿no?, de que las personas con discapacidad están siendo violentadas, ¿no? Ese es, pues, en general, el sentido de lo que hemos venido haciendo en Human Rights Watch. Y, por supuesto, insisto, este es un informe herramienta, ¿no? Nosotros estamos, por supuesto, impulsando que estas recomendaciones que estamos formulando puedan ser implementadas por el gobierno, pero, pues, sin duda necesitamos la colaboración de, pues, muchas organizaciones, incluidas CONFE y otras que están pues dedicadas al tema de derechos de personas con discapacidad para que realmente esta situación pueda avanzar en un sentido adecuado, ¿no? Tanto desde el punto de vista de las causas raíz de por qué se genera esta violencia,
que es generar este sistema de apoyos para la vida independiente. Actualmente México está pues elaborando una política de Sistema Nacional de Cuidados, que se le llama, que consideramos que sería necesario que pues incluyera los estándares que se prevén en el derecho internacional de los derechos humanos de las personas con discapacidad, que es específicamente la necesidad de que las personas con discapacidad tengan control sobre sus propias vidas. Entonces, un sistema nacional de cuidados pues tendría que hacerse cargo de un sistema de apoyo para la vida independiente, y esto lo estamos recomendando al Congreso de la Unión, a los congresos locales, por supuesto, también, y a que se mude esta política de obligar a las familias a hacerse cargo de sus familiares con discapacidad durante toda la vida, ¿no? O sea, encontramos casos muy dramáticos de, pues ya adultos con discapacidad, ¿no? 50 años, ¿no? 45, 50 años, que todavía viven con su familia, ¿no? Y que no tienen ninguna opción de vivir en otro lado y de poder independizarse de su familia, ¿no? Que creo que eso es algo, un fenómeno natural de la vida, ¿no? La necesidad de que pues cada quien se haga cargo de su propia vida y que con los apoyos adecuados y con calidad en los apoyos, ¿no? Pues se pueda vivir de forma independiente. Y esto, insistimos, para todas las personas con discapacidad, con independencia del el grado de apoyo que puedan llegar a requerir, ¿no? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no permite hablar de grados de discapacidad o severidad de la discapacidad para decir que unas personas sí pueden y otras no. Están incluidas todas y todos, y en ese sentido consideramos que sería muy importante que se implementaran políticas generales. Y con esto, colegas de CONFE, señoras y señores, les agradezco mucho su atención y quedo, por supuesto, a sus órdenes para cualquier planteamiento que quisieran ustedes tal vez realizar. Muchas gracias también a Ana, que nos está haciendo el favor de hacer interpretación. Gracias, Carlos. Pues súper interesante todo lo que estás planteando. Ya te había yo escuchado en un webinar anterior, y no dejo de sorprenderme nuevamente de toda la información que nos estás compartiendo. Y hay algunas, bueno, yo me quedo con algunas reflexiones, pero mientras, sobre todo ahorita que haces este señalamiento de cómo la convención habla de personas con discapacidad, ¿no? Y antes también pienso cómo a partir de nuestro lenguaje podemos ser violentos, ¿no? Porque, digamos, como dejamos de ver, me acuerdo cuando se hablaba de este término de capacidades diferentes, ¿no? Y que ahora he escuchado sobre el tema de diversidad funcional, que vuelve a invisibilizar las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad, porque entonces pues, todos somos diversos, ¿no? Funcionales, o todos teníamos capacidades diferentes. Y son como formas muy sutiles, ¿no, Carlos? De ser violentos. Son cosas que parecieran que se han normalizado. Por ejemplo, Claudia Peña, que está compartiendo algunas ideas, es una participante que está escuchándonos, dice que sería bueno comentar sobre la violencia normalizada que hay en espacios terapéuticos o en las escuelas, ¿no? Que a veces lo vuelvo a decir, como que son cosas súper sutiles y que son las que menos se observan. ¿Qué opinas de esto, Carlos? Pues sí, gracias por la pregunta, Gabriela, y gracias a Claudia también por hacer ese comentario. Sí, yo coincido con ese planteamiento. Hay muchas formas, pues sutiles y no tan sutiles, de normalizar pues la negligencia y el abuso hacia personas con discapacidad y la violencia. Y yo creo que el principal pues tiene que ver esto, ¿no? Con este tema de no lograr tener o poder lograr control sobre la propia vida, ¿no? Eso es una cosa que es muy, muy persistente en muchas personas con discapacidad. Recuerdo una entrevista que hice en Jalisco, justo a una señora que tenía parálisis cerebral y que vivía con sus tías, ¿no? Su mamá murió y entonces pues ella no pudo los medios para poder pues decidir
con quién quería vivir y terminó viviendo con sus tías. Entonces ella me comentaba, ella tenía una parálisis, tiene una parálisis cerebral, y comentaba su deseo de conducir un vehículo, ¿no? Entonces, el recuento que ella me daba fue algo con el que yo me pude ver reflejado muy bien, muy representado, porque para mí conducir un vehículo, yo tengo una discapacidad motriz por secuela de polio, y, por ejemplo, no me puedo amarrar las agujetas de los zapatos, pero puedo conducir un vehículo de 2 toneladas. Y para mí conducir un vehículo fue pues la forma en que me pude socializar, pude ir a la preparatoria, tener amigos, sin tener a alguien junto a mí todo el tiempo, ¿verdad? Y pues logré desarrollar mi independencia así, ¿no? Por el hecho de poder usar un vehículo, ¿no? Ir a la universidad, ¿no? Sin necesidad de ir con un acompañante. Después en la vida decidí contratar un asistente personal, pero al principio yo iba a la universidad yo solo y mis amigos me ayudaban a bajarme del auto y estaba yo socializando con ellos y así fue como pues logré pues vivir de manera independiente, ¿no? Entonces, cuando ella me dijo esto y me decía es que mis tías creen que no soy capaz de manejar un vehículo, dije, bueno, pues es que sí, como que se naturaliza, ¿no? De ciertas personas, pues la historia de las personas con discapacidad es la historia de lo que no vamos a poder hacer, ¿verdad? No, pues tú no puedes tal, no, pues tú no puedes tal, ni modo, ¿no? Y bueno, pues no hay realmente quién decide qué sí se puede y qué no se puede, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que es importante, ¿no? Que se señale, ¿no? Formas de desempoderar a las personas con discapacidad, de no permitirles tener control sobre sus vidas, ¿no? A raíz de situaciones así como, pues tú dependes de mí y tú vas a hacer lo que yo haga, lo que yo diga, y pues tú no vas a poder, por ejemplo, tomar clases de manejo, porque como a quién se le ocurre que una persona con discapacidad como la tuya puede manejar, ¿verdad? Entonces, esas son formas, pues, sutiles, ¿no? Diríamos, de control sobre las personas con discapacidad. Sí, es que yo creo que el tema de control, ¿no? Y la falta de estrategias de las familias, de las organizaciones, de las escuelas, para desarrollar procesos de empoderamiento, ¿no? O sea, entonces es como entre más protección, menos desempoderamiento y más control sobre las personas. Entonces, pareciera que es un círculo como que, ¿no? Que entonces una cosa nos lleva a la otra y pareciera que no podemos salir de ese círculo. No sé cómo podremos hacerlo para poder salir de ahí. CONFE ha desarrollado proyectos, por ejemplo, tú lo sabes, de capacitar a personas con discapacidad intelectual sobre cómo hacerse cargo de su vida, cómo representarse, cómo convertirse en autogestores, autogestoras, pero hay caminos todavía muy largos que recorrer. Entonces, ¿cómo romper ese círculo que es control, ¿no? Desempoderar, violencia y todo esto? Sí, totalmente, ¿no? Me preguntan por el chat que dónde pueden conseguir el reporte. Lo pegué en el chat, la liga, donde ustedes pueden bajar completo el informe. Lo hicimos junto con un video también, en multimedia, para que también se vean los testimonios que recogimos, ¿no? Pues sí, completamente de acuerdo con eso. Tendría que haber como un andamiaje institucional que permitiera o que fomentara este tipo de, de posibilidades para las personas con discapacidad, ¿no? Para la vida independiente. Uno de ellos que es clave, nos parece, es el tema de la capacidad jurídica, ¿no? Como saben ustedes, México ya está muy atrasado, ¿no? En la revisión de su legislación civil para permitir, para transitar de un modelo de tutela, ¿no? De sustitución de la voluntad a un modelo de capacidad jurídica plena para todas las personas con discapacidad, con la posibilidad de
decisión, con decisión con apoyos, ¿no? Toma de decisión apoyada. Ya hay muchos países en América Latina que están a la vanguardia en el tema de capacidad jurídica, entre otros Perú, Colombia, ¿no? Podría citar yo dos de los que están más avanzados en el tema. Y eso es, creo que clave, ¿no? Sobre todo para personas con discapacidades intelectuales, generar redes de apoyo sobre la base de la comunidad, ¿no? Para que pueda las personas con discapacidad tener control sobre sus propias vidas, ¿no? Y sí, también en el terreno de la vida familiar, pues está muy bien si una persona con discapacidad quiere vivir con su familia toda su vida, ¿no? Pues eso está muy bien si es una decisión significativa, ¿no? Edward Roberts, que es como el padre del movimiento de vida independiente en los Estados Unidos en los años 60, pues él decidió vivir en la parte de atrás de la casa de su mamá, pues toda su vida, ¿verdad? Pero fue una decisión que él tomó por el tipo de apoyos de calidad que tenía, pero no el hecho de que pues tienes 45 años y tienes que seguir yendo a la misma escuela, con los mismos contenidos, sin realmente tener una posibilidad, un aspecto significativo para poder vivir, ¿no? Eso es algo que creo que tiene que ser modificado radicalmente en México. Voy, Carlos. Es que procuro cerrar la pantalla para que se pueda observar la intérprete. Entonces me Sí. tardo. Me Creo que tardo si ponen visión galería en sus pantallas, se puede hacer así. Sí. Se ve siempre, Ana, cuando estás en visión galería. Sí, ok. Bueno, oye, Carlos, pues, ¿qué sigue después de esta presentación del informe? Hay algunas preguntas que dicen como que si se puede, hay algún documento que sirva para medir la violencia y estas cosas. Yo me imagino que en tu informe, bueno, no me imagino, en el informe existe la metodología de cómo lo hicieron, etcétera, ¿no? Sí, en el informe se detalla cuál fue la metodología que seguimos, a quienes entrevistamos, las revisiones que hicimos y las recomendaciones que estamos haciendo. Y bueno, por supuesto, como saben ustedes, pues Human Rights Watch es una organización internacional y sí vamos a hacer seguimiento a nuestro informe y a nuestras recomendaciones, pero sería ideal que se pudiesen apropiar estas recomendaciones las organizaciones locales de personas con discapacidad y empujar por los cambios que estamos proponiendo, ¿no? Muchos de ellos, de hecho, ya fueron materia en las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la primera revisión que le hicieron a México en 2014. Y bueno, hubo, como saben, recomendaciones muy puntuales por lo que hace al tema de capacidad jurídica, que todavía el gobierno mexicano no ha cumplido, y también el tema de vida independiente, ¿no? Que el enfoque ahora del comité ha sido personas que viven en instituciones, pero no solamente las personas que viven en instituciones sufren violencia y sufren una violación a sus derechos, sino como estamos mostrando en este informe, y por eso queríamos concentrarnos en las personas que no están institucionalizadas, pero que aún no estando institucionalizadas, pues sufren un desempoderamiento por tener que vivir, aunque no quieran, con familias o familias extendidas, ¿no? Eso es algo que se tiene que revisar. Sí, claro. Bien. Hay tantos temas, Carlos, tantos temas, porque te escucho, pienso en el asunto de mujeres. Nosotros esta semana, por cierto, te invitamos el miércoles para que nos veas. El miércoles vamos a tener un webinario hablando acerca de los derechos de las mujeres y de las niñas con discapacidad. Va a estar Soledad Cisternas, que tú sabes que es la enviada de Naciones Unidas sobre el tema de mujeres con discapacidad. Y también va a estar Silvia Kwan, que estuvo como parte del comité, ¿no? de Naciones Unidas, y va a estar una autogestora que se llama Carmen Suárez, que forma parte del Consejo de CONFE, y vamos a estar dialogando sobre la situación que viven las mujeres en la región de América Latina y sobre todo en México. Y en el caso de Carmen va a hablar acerca de mujeres con discapacidad intelectual, porque hay por ejemplo, este es asunto donde los médicos le sugieren a las mamás o a las familias, ¿no? que
que operen a sus hijas para que entonces no sean víctimas de abuso o por si son víctimas de abuso. Entonces, esa cosa de por si son víctimas de abuso nos habla de cómo sí nos damos cuenta en este caso de que hay una violencia hacia las mujeres y que son ellas quienes tienen, pareciera que tomar precauciones para no ser sujetas de eso, ¿no? Sí, sí, eso es algo que nosotros no encontramos, no lo buscamos metodológicamente, no fue el enfoque que hicimos en el informe. Encontramos un caso, sí, en el que una mujer sorda fue esterilizada forzadamente por su familia, ¿no? Por no poder entender el procedimiento que se estaba siguiendo para ella, ¿no? Y sí, pues es una situación muy, muy delicada. Lo de la esterilización forzada creo que es un tema que hay que revisar, ¿no? Y bueno, afortunadamente en muchos estados de México es un delito, ¿no? Y no es algo que se pueda hacer legalmente, ¿no? Sí, ya es, bueno, por lo menos desde el marco legislativo, pues una violación, un delito, ¿no? Una conducta criminal. ¿Nos Pero, podrías ampliar un poco más acerca de eso, Carlos? ¿Por qué es un delito? Uh-huh. bueno, sí, como saben, esterilizar forzadamente a alguien es un delito, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Es un delito. Y además, si la persona tiene una discapacidad, entonces es un agravante, entonces la pena es incluso mayor si si se esteriliza a personas adultas o menores también, ¿no? Con discapacidad. Son agravantes, o sea, la pena es mayor. Ese no fue el objeto de este informe y creo que sí habría que ver si esto está ocurriendo, ¿no? Porque sí entendemos que eso es algo como que se hace para proteger a las personas, pero pues en realidad invisibiliza más aún el tema de violencia sexual que puedan estar sufriendo mujeres con discapacidad. Sí, así es. Por eso te decía que hay tanto todavía que investigar, tanto camino Sí, que recorrer, ¿no? Pero parece ser que lo que nos estás diciendo, que el primer paso es no hacer como que no pasa nada, ¿no? exacto, sí, 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 sí. Y El que, informe también tiene una, una versión en lectura fácil, que de hecho Compe me ayudó, bueno, Gabriela me ayudó a revisar al español, que pueden ustedes también consultar, ¿no? Y que siempre es útil para todos. Eso es una buena cosa, me parece, de la lectura fácil que permite mayor accesibilidad, no solamente para las personas con discapacidad intelectual, sino para todos nosotros y nosotras. sí, pues sí, muchas gracias, Carlos. Qué bueno que señalas que el informe está en lectura fácil, sí, efectivamente, y muy bien, me parece que es un documento que vuelve a abonar a que las personas con discapacidad intelectual no sean invisibilizadas, ¿no? Y que Claro. sí se les acerque de esta forma recursos para la comprensión, para la apropiación de ideas y para la reflexión. Pues qué bueno que lo recuerdas, Carlos. Tenemos que empezar a cerrar este webinar, pero ¿qué decirle entonces a nuestras autoridades? Sabemos que el CONADIS, bien lo decías tú, bueno, pues hoy ya está prácticamente inoperante. Tenemos un CONAPRED pues con esta vulnerabilidad, ¿no? Que está viviendo desde hace unas semanas, y un CIPINA, pensando el caso de niños, niñas, que también pues ha sido cuestionado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En resumen, Carlos, como sociedad civil. Bueno, yo invitaría a todos a otra vez alzar la voz. Creo que ha habido muchos planteamientos respecto a la necesidad de de que estos órganos existan, ¿no? No es bueno, en el caso del CONADIS, pues es una obligación. Si no es CONADIS, pues tiene que ser otro, ¿no? Pero eso es una obligación internacional de México, tener un punto focal o varios puntos focales que puedan echar a andar la política pública, que puedan darle seguimiento a la implementación de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, pues como lo señalaba, ¿no? El presidente del INEGI me dijo, es una ausencia que se nota, ¿no? No podemos continuar, no podemos seguir con lo que estábamos haciendo del registro de personas con discapacidad sin la colaboración de un órgano experto, ¿no? Por parte del gobierno federal. Entonces yo creo que eso es súper pertinente, ¿no?
que se siga insistiendo en la necesidad de contar con un órgano así y de pues todos los órganos que pueden apoyar en ese sentido. Muchas Y pues gracias. agradecerles a todas y a todos la posibilidad de estar aquí platicando de este informe y pues insistir en la necesidad de que se apropien de las recomendaciones y impulsarlas, ¿no? para lograr cambios en México. Sí, así es. Y bueno, pues seguramente que desde el movimiento asociativo de CONFE estaremos dando, ¿no?, una revisión puntual y haciendo las acciones que correspondan, sumándonos a organizaciones como la que tú representas y a otras más. Ojalá que esta experiencia que ustedes han desarrollado en México pueda servir de inspiración a otros países de América Latina, porque seguramente que ha de haber cosas muy parecidas. Entonces, bueno, pues creo que nos dejas tareas y reflexiones súper importantes, Carlos. Realmente te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros esta mañana. Y pues agradecemos también a la intérprete Ana, que nos acompañó este día. Muchísimas gracias. Y a todos, porque de alguna forma pues contribuimos a que las personas con discapacidad sean visibilizadas con dignidad, ¿no? Y promovemos su participación. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces, hasta pronto. Nos vemos el miércoles en este conversatorio sobre mujeres, que ya les he dicho. Estaremos enviando toda la información a través de nuestras redes sociales para que se puedan conectar. También lo estaremos transmitiendo en vivo. Hasta pronto, Carlos. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego.